Muy buenos días a todos, hermanos. Como pueden darse cuenta, estoy un poquito nervioso, pero eso es normal. Todas las personas nos sentimos nerviosos cuando nos vemos expuestas. Y estando acá, obviamente estamos muy expuestos a las miradas, a las opiniones, al qué dijo, cómo actuó. Por eso es que me encuentro un poco nervioso, hermanos. Pero el Señor siempre provee. ¿Qué tal su semana? Bien. ¿Cuántos asistieron a estudio esta semana? Les invito que no dejen de estudiar, que no dejen de capacitarse, de instruirse. Es esencial que sigamos conociendo a nuestro Señor, porque ¿saben? Lo que hoy aprendemos mañana se nos olvidó. Ese es desafortunadamente parte de la memoria y parte de la conducta humana. Por eso es que debemos de estar en constante renovación, en constante aprendizaje. El día de hoy tuvimos el estudio de el propósito de la iglesia y hubo mucha información. ¿Quiénes terminaron? ¿Qué maestros terminaron el capítulo 1 completo? Nos costó mucho trabajo. Fue mucha información. Sin embargo, vamos a tratar de resumirla en esta predicación y vamos a iniciar con dos palabras, una pregunta importante. ¿Para qué existe la iglesia, hermanos? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó la iglesia? Muchas iglesias se atarean mucho. Otras iglesias ni siquiera saben que no son iglesias. No se han enterado. Están en otras cosas, están en otras actividades, tienen otros propósitos. Y ni siquiera se han dado cuenta que no pertenecen a Cristo. Vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, gracias Señor, porque tú nos has llamado a cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias porque tú nos has traído. Gracias porque tu misericordia, Señor, se ha hecho con nosotros el día de hoy. Hoy podemos estar delante de nuestros hermanos, Señor. Podemos estar aprendiendo de ti en este día. Te pedimos, Padre Celestial, por esta tu iglesia, que tú la sigas bendiciendo, que tú la sigas guiando, que tú pongas en nuestros pastores, en nuestros hermanos, el seguir instruyendo y el seguir capacitando a tu iglesia, Señor, para que no dejemos de cumplir con tu mandato, para que no dejemos de cumplir, Señor, con todas tus ordenanzas. Te pedimos, Padre bendito, que seas tú nuestra guía, seas tú nuestro camino. Recuérdanos, Señor, por qué existimos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión y cuál es nuestra herencia. Te pido, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestra mente, que guíe a actuar mejor nuestro andar, Señor. Te damos muchas gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, como les comenté, el título de esta predicación. Robert, diapositivas, por favor. El propósito de esta predicación es precisamente qué es la iglesia y cuál es el deber ser de la iglesia. Primero, pues les voy a comentar cuáles son los errores, así como lo vimos en el estudio. ¿Cuáles son los errores principales de una iglesia? Como punto número 1, vimos que muchos creen que la iglesia es una institución. Es un lugar académico donde se tienen que cumplir ciertas reglas, ciertas normas, y todo está bien estipulado. Entre una de ellas, muchos dicen, no puedes ir a la iglesia si no vas bien vestido, si no vas bien presentado. ¿A qué se debe esta regla de etiqueta? Podríamos llamarle así. Si a ti te citan
una persona muy influyente, con recursos, que consideras tú que esta persona es difícil de alcanzar o de estar en su presencia, y de repente te llega una invitación, ¿qué es lo que haces normalmente? Vas bien presentado, ¿verdad? Y siempre llevas un presente, no llegas con las manos vacías. Uno de los propósitos por los cuales venimos delante de Dios con nuestras mejores galas es porque venimos precisamente delante de Dios. No es porque alguien te diga, tienes que venir bien vestido, pero si tus mejores galas son sandalias porque es lo que usas, no dejes de venir a Dios, de venir con Dios. Lo mejor que tienes es lo que vas a ofrecer. Muchas iglesias comentan, es que aquí tienes que venir con pelo largo, tienes que venir con tul y tienes que venir con no sé qué tantas cosas. Son reglas de hombres, hermanos. Adelante, en la presencia de Dios, ven como tengas oportunidad de venir. No importa si no tienes ropa, porque Él sabe que nuestros trapos son trapos de inmundicia. Él no ve la forma en que vistes, está viendo tu corazón. Otros consideran que la iglesia es un inmueble. Ya tenemos nuestra iglesia y tiene 2 torres y tiene un campanario, y esto no es la iglesia. La iglesia es cada uno de los integrantes. Tú eres esa iglesia. Tú. Y si a ti te dijeran, ¿sabes qué? Hoy vas a compartir la palabra de Dios. Creo que tienes mucha información que compartirnos. No es necesario que prepares un gran devocional, una gran predicación. Háblanos cómo Dios ha tratado con tu vida, porque tú eres la iglesia y Dios ha tratado contigo desde el momento en que te llamó, desde el momento en que te trajo, desde el momento en que encontraste al Señor. Hay mucha información que tú tienes y hay gente que necesita escucharla. Otros consideran que la iglesia es un club social donde venimos a relacionarnos, venimos a conocernos, venimos a ver cómo podemos hacer negocios, a ver qué vendo, a ver en qué puedo ayudar y cómo saco un beneficio de los hermanos. Tampoco es esto la iglesia. La iglesia es un lugar donde venimos a apoyar y servir. Porque el primer servidor, ¿quién fue, hermanos? Dios creador nos ha servido y ha trabajado desde entonces, nos comenta Cristo. Mi Padre todos los días trabaja para servirles a ustedes. ¿Y nos cobra por el servicio? Es totalmente voluntario y por amor. Entonces, tenemos que saber que la iglesia no es un club social. Somos un grupo de personas que venimos con la gran necesidad de poder dejar atrás el pecado, que nos duele. Y muchos venimos con el corazón roto. Muchos venimos quizás con la mitad del cuerpo, aunque nos vean enteros. Quizás venimos mutilados y necesitamos ayuda. Y la iglesia está para eso, identificar a estos hermanos que necesitan gran ayuda y servirles de muletas y servirles de ojos, porque tal vez no ven, tal vez no escuchan. Otros creen que la iglesia es un seguro espiritual, es un seguro que les va a ayudar para escaparse del infierno, que con cumplir con ciertas normas, con ciertas reglas, yo cumplo la ley y yo soy bueno.
Gracias. No voy a tener necesidad de nada. Y nos recuerda el Señor que aquellos que son buenos no necesitan de Cristo. Son autosuficientes. Pero sabemos a dónde van a llegar esas personas. Porque el llamado no es para todos, desafortunadamente. Nos dice Apocalipsis 3:1. Nos dice Apocalipsis 3:1. ¿Podemos leer todos, por favor? Tienes muy buena fama. Hasta predicas. Pero muchos están muertos. Porque no han reconocido el propósito de sus vidas. Hace tiempo habíamos estudiado una vida con propósito. Sin embargo, siempre nos hace falta algo. Y ahora cuando vemos que la vida de nosotros está hueca porque hemos malentendido cuál es el propósito de la iglesia y hemos estado aquí con un propósito erróneo, nos damos cuenta que nuestra vida está vacía y que estamos muertos. Pero hoy es el día que podemos cambiar, porque el propósito eterno de Dios, ¿cuál es? Vamos, por favor, a ver varios puntos. Bendecidos en Cristo desde la eternidad. Vamos, por favor, a nuestras Biblias. Abran sus Biblias en Efesios 1. Vamos a ver de entrada cuál es el origen de toda bendición. Independientemente de que la tengamos acá, me gustaría que lo revisaran en sus Biblias. Cada uno trae una versión distinta. Yo estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. Nos dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Toda la alabanza comienza en Dios. Ahí empieza todo, hermanos. ¿Por qué empezamos a alabar al Señor? ¿Saben? Habíamos visto en el estudio que toda la creación, todo lo que vemos, nos comenta el libro de Salmos, nos comenta el libro de Romanos, que toda la creación manifiesta el carácter de Dios. ¿Han visto cuán hermosas son las estrellas? ¿Han visto el poder de la naturaleza? Da miedo cuando los vientos soplan, cuando la lluvia cae en torrencial, cuando los montes tiemblan. Y eso nada más es la naturaleza. Pero cuando te pones a estudiar y empiezas a analizar el universo, su magnitud, su fuerza, su poder, y dice la palabra que todo está sujeto a la voluntad de Dios por su palabra, no me puedo imaginar el poder de Dios, su grandeza, porque no puedo ver la grandeza del universo. No podemos llegar más allá. ¿Hasta dónde llega? No lo podemos ver ni comprender. El hombre lo único que utiliza es la ciencia para poder imitar lo que va descubriendo de la misma naturaleza. También vemos que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones en los lugares celestiales. Punto número 2.
Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Antes de la fundación del mundo, antes de haberte creado, antes de cualquier cosa, Dios ya te había pensado y ya te había elegido. Y nos asignó un propósito, que seamos santos. ¿Acaso puede haber alguien que no sea santo en la presencia de Dios? Nadie. Aún Moisés le dijo, no puedes, porque morirías inmediatamente. Nuestra humanidad nos limita. Pero Dios ha hecho todo lo necesario para que seamos santos. Y no es por tu esfuerzo, No es porque cumplas las leyes, ni porque seas muy bueno. No es por ti. Es por lo que el Señor hace en tu vida y en la mía. Siguiente punto. Dios decidió de antemano que adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y lo dio con y le dio gran gusto hacerlo. Él te llamó, nos dice la palabra que Él nos llamó y nos trajo a Cristo. Y en Cristo Él nos ha hecho nuevas criaturas, nos dice su palabra. Podemos ver en Él que no solamente nos salvó, podemos ver que nos hizo hijos. Podemos ver que es por el puro beneplácito de su voluntad. O alguien le dijo, no, Señor, tú me tienes que salvar, tú tienes que hacer esto por mí. Fue por su mera voluntad y le dio gran gusto el poder servirte. ¿A ti te da gusto servir? ¿Ayudar al necesitado? Porque hay veces que duele. Y nos hablaba nuestro hermano Enrique, que parte de nuestra humanidad se duele al querer soltar lo que es tuyo. Pero a Dios no le dolió. Dios tiene tanto que lo tiene para compartirlo. Dios tiene tanto que aún así heredas con Cristo lo que Él posee. Siguiente punto. Nos dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, lo que pertenecemos a su Hijo. Su abundante gracia. Otra característica. Si se han estado dando cuenta, hemos estado viendo varias características de Dios. Hemos estado viendo que Dios nos ama, hemos estado viendo que Él nos adopta, que Él es rico en gracia y en bondad. Vamos a pasar a otro punto, donde vamos a ver cómo nos redimió, cómo somos redimidos por la obra de Cristo. Al principio fuimos llamados por el Padre. Vamos a ver cómo Cristo nos redimió. Versículo 7. Que es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él no te dijo tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Todo lo que les mostró en el Antiguo Testamento lo hizo porque era sombra de lo que habría de venir, de quien debían de creer, de la promesa que se le dio a Adán y a Eva. Y esta promesa llegó.
Y esta promesa cubrió todos los pecados, no como los corderos que solamente lo hacían momentáneamente. Y continuamente se tenía que hacer este sacrificio. Y que ahora estamos revestidos de la sangre de Cristo. Que si tú le has reconocido como Señor y Salvador, ahora tienes la capacidad de obedecer sin sentirte obligado, sin sentir que tienes una gran carga o una gran presión, porque en la iglesia te obligan a hacer esto o hacer aquello. Ahora todo lo haces porque has entendido que Dios lo merece. Siguiente punto. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Otra característica, Dios es bondadoso. Y Dios es sabio y Dios es entendido en todos los temas. No porque yo sepa, no porque yo conozca, porque mi mente y mi conocimiento son limitados. Pero la sabiduría de Dios no. Y cuando Dios, el Espíritu de Dios habla a través de ti, es porque el Espíritu de Dios te ha dado sabiduría y te ha dado entendimiento para que puedas comprender cuál es la profundidad de su conocimiento, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Cuando puedas entender cuál es su gracia. Para eso nos da esta sabiduría. Y no solamente para que tú la entiendas, sino para que puedas compartirla a otros. La libertad siempre tiene un precio, pero ese precio ya lo pagó Cristo. Tú solamente tienes que seguirlo a Él. Siguiente punto. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Ahora ya se abrió lo que antes era encubierto, lo que antes estaba tapado para los judíos. ¿Se acuerdan? En aquel entonces Moisés bajaba del monte con la palabra de Dios, después de conocer a Dios, después de estar en la presencia de Dios. ¿Qué le dijeron los judíos a Moisés? Tápate, porque nos atemoriza. El hombre natural tiene miedo de conocer a Dios. El hombre natural tiene miedo porque sabe en lo profundo de su conciencia que muchas de las cosas que hace están mal y que merecen castigo. Hay unos que no lo entienden, pero simplemente tienen miedo. Pero cuando venimos a Cristo, ese velo se destapa y podemos estar en la presencia de Dios sin atemorizarnos. Porque ahora somos llamados como hijos. ¿Y qué hijo tiene miedo de su padre? Ese es el punto que el Señor trata con nosotros. Ahora ya no hay por qué tener miedo. Ahora te voy a mostrar todas las cosas como son. Y es eso lo que ahora nos revela el Padre. ¿Cuál es ese misterio con respecto a la iglesia? Con respecto al llamado que te ha hecho. Nos dice en el siguiente versículo. Ya se me movió aquí. Nos dice en el versículo 10. ¿Cuál es el clímax? ¿Cuál es el clímax de este llamado? Nos dice en el versículo 10, y el plan es el siguiente:
A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Va a llegar ese momento, hermanos. Y nos hablaba nuestro hermano Ernesto sobre lo que está sucediendo en el pueblo de Israel. Y los tiempos se acortan. Tal vez dirán algunos, ya han pasado 2000 años desde que dicen que Cristo va a venir. Pero estamos esperando a todos los que son llamados. Y oremos, hermanos, por todos los que van a ser llamados. No sabemos si nuestros pequeñines el día de mañana van a estar acá. Pero también son llamados. Y que Dios extienda esta misericordia para que muchos más sean llamados y que el tiempo se acorte. No sea que nuestros amigos y nuestros familiares sean condenados. Cristo es la cabeza de toda la creación. Hablábamos en el estudio con nuestro hermano Pablo sobre el propósito de Cristo como segundo Adán. Porque el primer Adán falló. Falló como tú y como yo. Hemos fallado. Pero Cristo no. Cristo cumplió con todas las ordenanzas y con todos los mandamientos que el Señor le dio. Porque es muy fácil ser legalista y decir, yo sí cumplo, expresaba Pablo. Antes de ser llamado decía, yo sí cumplo toda la ley. Y esos impíos, esos gentiles, serán condenados a muerte, porque no saben y no entienden la ley. Pero una cosa es la ley, que nos lleva al pecado, y otra cosa es Cristo, el nuevo pacto, que nos lleva a la libertad, que nos lleva al amor, que nos enseña con todo su andar, con todo su caminar, nos enseñó las características de Dios, nos enseñó su carácter, su amor. Eso no nos lo puede enseñar la creación. No nos puede enseñar la bondad, no nos puede enseñar la misericordia, pero Cristo sí nos lo pudo enseñar. Cristo nos pudo enseñar cómo ser humildes, cómo ser compasivos, cómo ser misericordiosos con el necesitado. Cristo no fue a sanar a todos. Cristo no fue y llamó a todos. Llamó a personas específicas. Personas que en su corazón anhelaban y deseaban estar en la presencia de Dios. Es eso lo que tenemos que hacer nosotros con las personas que están allá afuera. ¿Amas a tu familiar? ¿A tu hijo? ¿A tus padres? ¿A tus enemigos? Tienes que compartirles de Cristo. Así como Cristo lo hizo con nosotros. Y no fue un ven, te voy a enseñar que vengas a mi iglesia y ve todas las cosas que hacemos y mira qué bonito nos tratamos. Ese no es el propósito de la iglesia. Ven a conocer a Cristo. Ven a conocer a Dios y su gran obra. Ven a conocer la misericordia y la bondad con la que nos ha tratado. Ahora, vamos a ver cómo es que somos herederos conforme al propósito de Dios. Nos dice el versículo 11, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Cuando era niño, yo me maravillaba de todas las cosas que sabían hacer mis padres. Yo decía, ¿cómo hacen todo eso? ¿Cómo pueden tener cabeza y cómo pueden comprender tantas cosas?
Hoy, que somos adultos, nos hemos percatado de sus debilidades, de sus deficiencias. Tanto que en muchas ocasiones hasta les reclamamos. Pero tú, ¿quién eres? Mira cómo estás. Si no lograste salir de donde te encuentras, les llegamos a decir. Pero ahora somos adultos, hermanos. Y nos encontramos con tantas deficiencias, con tantas equivocaciones que también cometimos con nuestros hijos. Y aún así, les amamos como Dios nos ama. Y queremos darle todo cuanto tenemos. Y Dios tiene todo. Y cada uno de los puntos que hemos estado aquí describiendo, que no estoy inventando el hilo negro, viene en la palabra. Nada más lo único que tenemos que hacer es desglosarla y analizar esas pequeñas palabras que están ahí. Y vemos cómo el Señor nos da con manos llenas. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza. Pero Dios tuvo misericordia. Y no solamente a los judíos, porque vamos a ver cómo fuimos sellados, no solamente los judíos que creyeron en Cristo, sino también nosotros, que dice, ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, las buenas noticias de que Dios los salva. Y no solamente nos salva, sino que además cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Esta era una promesa donde los judíos se sentían privilegiados. Y por eso muchas veces ese celo por la palabra de Dios, ese celo por decir, es que Él es mi Dios, y yo he visto cómo los pueblos gentiles adoran otros dioses. Pero muchas veces nosotros llegamos aquí y ni siquiera habíamos reconocido a Dios como a Dios. Traíamos en nuestro corazón a otros dioses y quizás aún lo traes. Quizás aún tu Dios es tu ego, tu necesidad, tu trabajo, tu familia, tu esposa, tus hijos. Tal vez ellos son tu Dios y no te has percatado. Tal vez tú mismo eres tu Dios. Y vienes para ser observado, y vienes para ser halagado, y vienes para ser reconocido. Pero el Espíritu Santo, que hoy mora en nosotros, nos da testimonio de quién es Dios. Hoy el Espíritu Santo nos enseña esas buenas nuevas, esa esperanza y ese propósito. En el siguiente versículo, uy, ya se me trabó. Robert, ¿lo puedes dar con la mano? En el versículo 14 nos dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Aquí no lo divide y nos enseña cuál es la garantía de esta herencia. ¿Se acuerdan que todo contrato que se hace, bueno, no sé
Cuando firmamos un contrato ante gobierno para realizar un trabajo, tenemos que dar una garantía. Esa garantía normalmente para el gobierno suele ser en dinero. Cualquier trabajo que tú vas a realizar, tienes que depositar el importe de un 50% del trabajo total que vas a realizar, donde al gobierno le garantizas que vas a cumplir con el trabajo. En caso de que no cumplas, el gobierno toma este dinero porque así lo especifica el contrato. En caso de cumplir, se te paga lo pactado y se te regresa tu dinero adicional. Aquí el Señor nos recuerda que constantemente Él ha hecho pactos. Hizo un pacto con Abraham, donde dividió animales y le dice: así se haga conmigo si dejo de cumplir este pacto. Dios se puso como garantía de este pacto. Y aquí nuevamente volvemos a ver que Dios da la garantía del pacto que te está prometiendo. Él te va a heredar, Él te va a cuidar, Él te va a sustentar, Él te va a dar las herramientas necesarias, la sabiduría, el conocimiento para que puedas cumplir con esta obra que te ha encomendado como iglesia. Siguiente punto, siguiente diapositiva. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. Veíamos en el estudio que en todo este pasaje que hemos analizado, del 3 al 14, 3 veces nos recuerda: todo esto es para su gloria y para su alabanza. El propósito de la iglesia, todo lo que ha creado, todo lo que ha formado desde el inicio de los tiempos hasta hoy en día que te encuentras aquí, es para que le demos gloria y alabanza. Es para que le reconozcas que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él es creador, Él es el que nos sustenta. ¿Cuál es tu propósito por el que vienes a la iglesia? ¿Por qué has hecho lo que has estado haciendo? ¿Y cómo te has comportado hasta el día de hoy, diciéndote cristiano? ¿Te has levantado y has dicho: Señor, hoy quiero ser gloria a ti, que todo lo que yo haga sea manifestado para con los hombres? Que tú seas visto a través de mí. ¿O ha actuado tu humanidad? Y las personas han visto tu humanidad en vez de ver a Cristo, y en vez de glorificar a Cristo, y en vez de darle gloria y honor a Cristo, por causa de nosotros ha sido vituperado, ha sido ofendido. ¿Y este hombre se llama cristiano? Cristo nos dio ejemplo, hermanos, de cómo debemos de actuar. Y que muchas veces no abrió la boca al ser ofendido, y mucho menos cuando fue lastimado su carne. No abrió la boca, porque en todo glorificó a Dios. Todo lo que hizo, todo cuanto hizo, le dio la gloria y la honra a su Padre. En conclusión, vemos aquí 3 puntos. La iglesia no existe para entretener. No vienes aquí, hermano, para que te entretengas. No vienes aquí porque aquí te sientes a gusto, aquí te da paz y aquí puedes dormir. No, hermanos. El Señor produce paz, pero esa paz es para que compartamos la palabra del Señor. Esa paz es para que podamos tener la libertad y la confianza,
Porque un hombre que no tiene paz no se siente seguro de sí mismo. Pero Dios nos da la seguridad. Y por eso es que glorificamos a Dios con nuestras vidas. Por eso cada vez que tú sonríes, que tú tienes un trato amable, que tú tienes un trato seguro para con los demás, les das la confianza de lo que Dios ha hecho contigo. Y ellos desean y anhelan ser como tú. Punto número 2. Fuimos elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Que a Dios, ¿cuánto tiempo le tardó? Desde la creación hasta el día de hoy que estás aquí. Y Dios sigue tratando contigo y hasta que estemos en su presencia y hasta que recibamos esa herencia prometida. Y eso nos produce confianza, hermanos. Y que si al principio llego aquí con temor, llego aquí con miedo, diciendo, Señor, que no vean al hombre, el Señor nos da la confianza y produce en nosotros ese querer como el hacer. Pero quiero que tengas disposición. Es lo único que debes de tener. Es lo único que debes de decir, Señor, aquí estoy. Si te llamamos acá, por favor, espero que tengas decisión. Si te llamamos a servir, espero que tengas decisión. Decisión por lo que el Señor ha hecho por ti. Punto número 3. El propósito eterno de Dios es formar un pueblo que viva en la presencia de Dios para alabanza de su gloria. Ese fue el propósito inicial con Adán y Eva, tener un pueblo que le reconozcan. A mí me encantó mucho este versículo que dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. No dice terrenales. No dice gobernantes terrenales. ¿Estamos aquí para manifestarle al mundo quién es la iglesia? Sí. Pero también estás aquí para manifestarle a esos que se llamaban gobernantes, a esos que se llamaban dirigentes, que conocieron a Dios, que estuvieron en la presencia de Dios y negaron a Dios. Y hoy estamos en lucha contra esos gobernantes, porque no quisieron reconocer a Dios. Nos dice Pablo que estamos en lucha constante contra imperios y potestades. Un imperio no se forma por un grupo de personas que no tienen un líder. Tienen un gobierno. Y nosotros estamos para manifestarles a estas huestes lo que Dios ha hecho con nosotros. Y esa es la grandeza que ha sido depositada en ti. Ese es un gran misterio que ha sido depositado en ti. Oye, hermano, en conclusión quiero que pienses en estos momentos. Que en tu mente no te pongas delante del pastor ni delante de los hermanos. Que no estés delante de la iglesia. Hoy quiero que te pongas delante de Dios. Dios que te compró con su sangre, con la sangre de su Hijo. Y quiero que te preguntes, delante de su presencia, ¿por quién estás viviendo hoy? ¿Cuál es el motivo por el que te llamas cristiano? ¿Cuál es el propósito que estás buscando?
al venir a la iglesia. Si estás buscando tu gloria o estás buscando la gloria de Él. ¿Estás manifestando el carácter de Dios? Porque quiero recordarles la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que no todo el que le llame Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Y entonces tenemos que escudriñar nuestros corazones, hermanos. Tenemos que ver qué es lo que hay ahí, profundo, que no hemos entregado a nuestro Señor y que no queremos soltar, porque ahí es donde está mi deseo, porque ahí es donde está mi Dios. Pero Dios quiere estar en ese lugar y quiere bendecirte y quiere mostrarte sus maravillas. Y yo te invito, hermano, que abras tu corazón delante de Dios y que le muestres todo lo que hay ahí y que te rindas totalmente a Él y a su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, hoy reconocemos que muchas veces no hemos hecho tu obra, Señor, ni hemos buscado tu gloria. Perdónanos por servirte con las manos ocupadas, por tener corazones divididos. Ayúdanos, Dios, a volver al centro. Hoy redime, Señor, nuestras motivaciones. Hoy confesamos que existimos para ti y no para nosotros. Rogamos, Señor, para que santifiques tu iglesia. Te rogamos, Señor, para que purifiques a tu pueblo. Ayúdanos a ser santos, Señor, como tú eres santo. Enséñanos, Señor, a ser el reflejo tuyo, a ser el reflejo de tu carácter, Señor. No en tu poder, porque no lo podemos controlar, pero sí podemos manejar tu amor, sí podemos manejar la humildad, Señor. Sí podemos manifestarle al mundo la misericordia con la que nos has tratado. Te pedimos, Señor, que cuando el mundo nos vea, no nos mire a nosotros, Señor, sino que glorifique al Padre que está en los cielos, sino que te glorifique, Señor, en toda tu obra y en toda tu majestad. Te damos muchas gracias por esta tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos instruye, que nos capacita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.